recuerde que está siendo grabada la clase y le voy a pedir el favor que pues active su cámara para poder saber que usted está ahí presente y que pues está al pendiente de la clase, ¿verdad? Y que está atendiendo más que todo a la clase y pues que no está en otras situaciones. Entonces, activemos nuestra cámara para tomarle asistencia Anthony, Natalie, Christopher y Micaela. Ya el resto pues se irá aunando, como les decía, para poder iniciar la clase, chicos. Bienvenido, Christopher. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Anthony, Natalie y Micaela. Activemos la cámara, por favor, para poder tomar asistencia. Si no, pues recuerde que no puede participar en lo que es la clase. Tenemos que tener la visibilidad, ¿verdad? Y de esta forma, entonces, gusto poderles saludar, ya que pues esas son las reglas, ¿verdad? Que pues conocemos para poder ir trabajando. Ok, entonces, como en la clase anterior hemos ido observando lo que es la estructura de los textos, en esta clase vamos a poder abordar y comprender lo que, lo que es la estructura de los textos de forma externa. Ya lo hicimos de forma interna el día de ayer. También le voy a ir indicando, ¿verdad? Que pues hay que ir a realizar todas las tareas que se tengan pendientes y pues ese punto lo vamos a abordar ya al finalizar la clase para que pues tengamos ahí la claridad de lo que vamos a realizar en estos días. Ok, entonces la estructura externa de los textos persuasivos. A esto la palabra persuasivo, pues recuerde que es para convencer a las personas de poder consumir un producto, de poder leerlo. Y esto de persuasivo no es nada perverso, ¿no? No tiene nada que ver con esta intención de obligar a alguien. Usted ya recibió por lo que es oratoria, y pues ahí perfectamente se manifiesta que precisamente lo persuasivo es el arte de poder convencer a los demás sin necesidad de usar la fuerza, más que la fuerza de palabra, más que la fuerza de convicción. Entonces, en relación a ello, pues vamos a observar acá la estructura de los textos y pues lo hacemos, las características principales de este texto, de las externas, las características externas de un texto refiere a la forma en que se presentan, ¿sí? A su estructura y extensión. Entonces, básicamente a eso hace alusión, ¿verdad? En la forma que se presentan los textos, su estructura y su extensión. Dentro de esto vamos a poder entender las características corresponden a la intención comunicativa del texto. Va a depender de qué es lo que queremos comunicar, en qué momento, y ahí es donde radica precisamente la estructura. Observamos acá, por ejemplo, en un anuncio publicitario. ¿Qué es lo que corresponde en un anuncio publicitario? Recordemos que todo esto es comunicación y para hacerlo de una forma adecuada, pues tenemos que ir tomando en cuenta y conocer esto de los anuncios publicitarios, es decir, de todo lo que es escrito. Y una forma para poder hacerlo precisamente es muy variada, lo que es los anuncios. Depende del medio por el cual se transmitan. Entonces, los anuncios pueden ser radiales, en cine, en televisión y en prensa. Son 4 puntos donde podemos encontrar este tipo de comunicación, en el cual recordemos que estamos viendo textos persuasivos. Y vaya si no son persuasivos los anuncios en determinado momento para que nosotros podamos elegir algún producto o podamos elegir alguna serie de televisión, por ejemplo, alguna película, en fin, cualquier circunstancia que tenga que ver con lo que consumamos. Nos persuaden definitivamente. Lo que es esto de los textos persuasivos está inmerso en todo momento. También vemos cómo se estructuran. ¿Sí? Ya vimos las formas, que las formas son cine, televisión, radio, y ahora vemos cómo. ¿Sí? Vemos la estructura entonces de este tipo de textos, que es los anuncios. Vemos acá entonces en la prensa, es decir, en el periódico consta sobre todo de una imagen llamativa. Aquí estamos viendo cómo es que se formula y cómo es que debería de aparecer una noticia o un anuncio. Básicamente
en lo que es la prensa, ¿sí? Con una imagen llamativa, un mensaje corto y los datos de la empresa que promociona el producto y servicios. Por eso los anuncios en esta área pues no son muy largos, tienen que ser cortos y puntuales para poder ser persuasivos. Los anuncios en el cine y en la televisión son de todo tipo, ¿sí? Aquí hay de todo tipo, desde imágenes hasta, ¿qué le digo yo? Alguna representación, ¿sí? También auditivos. Entonces, ¿cuánto tiene que tener de extensión lo que es estos anuncios? Pues la extensión va a variar dependiendo del medio, es decir, de donde yo piense, pues, persuadir a la gente, desde donde yo piense poner el texto para persuadir a la gente, es decir, el mensaje. Recuerde que esto, pues, traduce mensaje. En la prensa puede ocupar desde unas cuantas líneas hasta la página completa, ¿sí? Según la intención, según el interés de la empresa, ¿sí? Entonces, eh, luego de esto, en la televisión, la mayoría de los anuncios publicitarios duran 30 segundos. Por eso es que de repente, cuando estamos mirando televisión, pues pasan los cortes publicitarios, pero son precisamente pequeños para no aburrir al que está observando televisión. Porque imagínense anuncios de 2, 3 minutos. Definitivamente esto, pues no es prudente porque pierde el objetivo y pues ¿qué procede entonces en ese momento? Pues a cambiar canal y eso no es nada productivo para estas empresas. Entonces por eso están normados para 30 segundos, aunque algunos artículos se promocionan en programas de 1 hora de duración, pero eso ya son programas en el caso de la televisión. En el caso de la editorial y el artículo de opinión, esto aparece mucho en lo que es de repente una revista o en prensa, en los periódicos. Ahí podemos encontrar lo que es la editorial y el artículo de opinión. En este caso, pues podemos ir observando cómo, ¿sí? La forma de estos editoriales. Las editoriales y los artículos de opinión se elaboran en computadora y se pasan, hoy en día, por supuesto, en computadora. Aquí, antes de que esto, pues, se digitalizara, pues lo hacían a máquina, ¿sí? Por eso es de que de repente observamos que conserva todavía el mismo tipo de letra, el periódico, ¿sí? De repente no vamos a encontrar ahí cursiva, no vamos a encontrar, ¿qué le digo yo? Estilo carta, sino que se encuentra así como el tipo de máquina, porque pues todavía guarda esa estructura, aunque ya esto se haga de manera digital, pero antiguamente pues se hacía a máquina, ¿no? Para poder ser reproducidos. Y luego, pues hoy en día, pues se pasa a un formato digital, el proceso tipográfico, es decir, el tipo de letra que se va a utilizar, la forma, el tamaño y toda esta situación para poder ser publicado con el fin de incluirlos en una publicación respectiva. Este en el caso de los editoriales y los artículos de opinión. Luego de esto, entonces, vamos a poder ir viendo acá, perdón. Ok, estábamos acá en lo que es los artículos, ¿verdad? De opinión y los editoriales. Luego de esto, la estructura se va a ir realizando de una forma sencilla. El título del artículo en todo momento para identificar de qué estamos hablando. O del editorial. Planteamiento de la opinión que se quiere sostener. Argumentos o razonamientos que la fundamentan y conclusión de cierre. Entonces, aquí vemos básicamente las partes, ¿sí? De la estructura. Esto ya sería algo interno, así como la clase anterior, usted pudo observar la estructura interna. Dentro de la estructura interna de los textos, pues también está lo que es el fundamento, es decir, la teoría. Y luego, cuáles son los argumentos en base a lo que se escribió, a los datos que se obtuvieron. Y luego, pues hay un razonamiento que lo fundamenta y la conclusión o cierre, es decir, el final. Entonces, podríamos ir viendo acá, esto sería la estructura interna. La estructura externa, es decir, la forma que tiene, pues ya lo vimos, con que puede ser de 30 segundos, debe de ser llamativo,
no debe de durar mucho tiempo. Y ahora, en el caso de la escritura, en el caso de los periódicos, pues debe de ser corto. Y ahorita vamos a ver precisamente esa parte. ¿Sí? Vamos a ver esa parte acá en la extensión, ¿sí? En la forma de escribir y extensión. Vamos entonces a entender que los editoriales y los artículos de opinión, es decir, todo lo que aparece en la prensa, suele ser breve, de 1 a 2 cuartillas, cuanto mucho, es decir, debe ser bastante corto y puntual. Por eso, pues, esto para hacer periodismo, pues es un género literario, ¿sí? El periodismo es un género literario en el cual, pues, también tiene sus reglas y parte de ellas es una escritura bastante breve que consta de 2 a 4 cuartillas a lo mucho, es decir, va a ser bastante puntual, bastante concreta para poder hacer llegar el mensaje. Luego de esto, ya observamos lo que es los anuncios publicitarios. ¿Cuánto duran? Ahora, ya vimos también lo que es los artículos de opinión y el editorial. Ahora vamos a ver también la caricatura política. ¿Y qué es esto de la caricatura política? De repente usted los va a ir identificando para poder, pues, entender qué es una caricatura política. La forma de realizarlo es, si van a ser publicadas en un periódico o una revista, la caricatura se presenta dibujada en una hoja blanca, ¿sí? Sin fondo. Por eso de repente en algunas ocasiones podemos ver ahí de repente algunas caricaturas ahí de opinión a lo que nosotros podríamos llamarle memes en internet, pero acá se les llama caricaturas políticas, donde de repente pues con el mensaje que se coloca ahí, hacen reflexionar de una manera jocosa, de una manera cómica, de la situación que está pasando cierta región, ¿sí? Entonces, ahí es donde podemos ver esto y en su mayoría, pues no tiene un fondo, o está en blanco y negro, no está así a colores, bien pintado, porque ahí aparece, ya pretendería ser un cómic, es decir, algo más elaborado, pero una caricatura política, pues se presenta dibujada en una hoja blanca o en un formato digital para ser incluidas en la publicación respectiva. Sin embargo, también hay caricaturas que se presentan por televisión y en ellos dibujan sus caricaturas en pizarrones blancos o transparentes, con el fin de pues llamar la atención y llamar la atención al público y que vea cómo las elaboraron. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo acá y es lo que nos manifiesta, ¿verdad? Cómo realizar una caricatura política, siempre con estas características. ¿Cómo se estructura esto entonces? En cuanto a su estructura, la caricatura se presenta en un recuadro, dentro del cual se contiene tanto el dibujo como el poco texto que incluya el dibujante, ¿sí? Ahí entonces, como les manifiesto, la caricatura política es una crítica hacia lo que es un determinado evento, hacia lo que es de repente un político, ¿sí? Ahí es donde podemos identificar esto. Y recordemos que estamos viendo lengua y literatura y nuestro curso pues básicamente se enfoca en esto, ¿no? En ir escribiendo textos para poder ver cómo se está tornando la situación de la cual se está viviendo y lo hace de una manera de protesta. ¿Cómo? Pues por medio de sus escritos, por medio de novelas, por medio de anuncios de repente y por medio también de esto que es la caricatura política. Que repito, esto del periodismo es un género, ¿sí? Es un género literario, contenido dentro de la literatura. La estructura de la caricatura política es, caricaturas son breves, tal tamaño de media página o una cuartilla, es decir, bien pequeños para únicamente el mensaje es puntual, no es una historieta, porque si ya de repente usted dirá, pero es que yo he visto, pero tiene una consecuencia. No, una caricatura política es un solo dibujo, llamémosle así, ¿sí? Es un solo dibujo, no es de que tenga una consecuencia, no es de que tenga 3, 4 más hablando del mismo tema, no, únicamente una caricatura es ahí y ahí pues se hace la denuncia o se hace la alusión del acontecimiento que se está viviendo en la actualidad. Entonces, por ahí podemos ir identificando también cada una de estas. Recuerden que todo esto puede ser visto en televisión o en la prensa. Luego de esto, podemos ir entendiendo
que esas son en cuanto a las caricaturas. Ahora, ya vimos entonces el anuncio publicitario, lo que es también la opinión o el editorial. Ya vimos la caricatura política, son tres textos, en este caso, textos persuasivos. Entonces estamos viendo la estructura externa. Acá vemos entonces el discurso político en su cuarta situación, en su cuarta postulación de textos persuasivos, discursos políticos. Dentro de los discursos políticos, la forma que se tiene para poder trabajarlos son, los discursos políticos pueden ser presentarse por escrito o de forma oral, ¿sí? Dependiendo del contexto y de la situación comunicativa en que son emitidos. Entonces, aquí los discursos políticos van a poder presentarse de manera oral o escrita, dependiendo cuál sea el ambiente en el cual se vayan a pronunciar. Entonces, es bien importante que tengamos claro que estamos hablando de textos persuasivos, que nos hacen cambiar la opinión, no con la fuerza, sino con la elocuencia de su mensaje y su contenido, tanto interno como externo. Cómo lo presentan, cómo está estructurado, ¿sí? De esa forma. Entonces, la estructura de estos discursos políticos es muy variada. Por lo general empiezan con un saludo formal a los destinatarios, es decir, a las personas que están escuchándolo o lo que lo vayan a escuchar. Se enuncia la propuesta o programa que se presenta, en la que se restablecen todos sus aspectos positivos, se le compara con otras propuestas o programas, de los que ya se han resaltado aspectos negativos, ¿sí? Se anticipa algunas objeciones que se le puedan presentar y se presentan conclusiones con una exhortación a entender a enardecer los ánimos de los destinatarios. Entonces, usted va a poder identificar esto de los textos persuasivos en relación al discurso político, lo que está sucediendo actualmente, lo que hace pues precisamente el presidente, ¿no? Cuando marca lo que es el informe que va dando día a día o 2, 3 días con esta situación pandémica. Usted puede identificar bien las partes del discurso que él realiza. Acá primero, pues él enuncia, ¿no? Enuncia la propuesta del programa que va a anunciar, que va a presentar. Por ejemplo, él indica, da el saludo, ¿no? ¿Qué tal, conciudadanos? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar o vamos a actualizar los casos que han estado surgiendo en las últimas horas en Guatemala. Eso es lo que él inicia, ¿se da cuenta? Y ahí empieza él a dar todos los aspectos, a resaltar todos los aspectos de su gestión. Da el informe de cuántos han ido subiendo y luego pues él dice que han estado trabajando, que han estado haciendo lo posible por contenerla y en fin, esos son los aspectos positivos que él resalta, ¿sí? Luego él compara lo que están haciendo con, ¿qué le digo yo? De repente con meses atrás o con días atrás, semanas atrás, días atrás. ¿Cómo es que estamos actualmente? Entonces, en ese caso, él empieza a decir esto, ¿no? Que hemos ido avanzando porque ahora tenemos más recuperados y en fin. Entonces, ahí vemos los elementos. Todo discurso político contiene estos elementos, ¿sí? Entonces, ya al identificarlo, nosotros podemos decir, bueno, ahí está dando el saludo, luego está dando la introducción de lo que va a hablar, está poniendo o colocando aspectos positivos de lo que estamos viviendo, luego hace una comparación de días atrás para poder afirmar y establecer algo positivo y luego pues anticipa algo, alguna objeción que pueda presentarse. Por eso él dice de repente que pues como gobierno pueden ellos cometer hasta cierto punto algunas situaciones no muy favorables, empieza a excusar, ¿no? Entonces aquí es donde empieza con anticipa alguna objeción de los que lo están escuchando, de repente puede él pensar, ¿no? Y que digan, bueno, es que no está haciendo nada bueno, pero él se adelanta a eso y empieza a manifestarlo. Y luego, pues termina con un mensaje enérgico para darle hasta cierto punto tranquilidad a la población, cuando dice, bueno, y seguimos trabajando y les pido que sigamos resguardándonos en casa, no salgamos,
y pues termina con la frase, ¿no? En el caso de él, porque la mayoría de políticos tienen esa entonación al final o esa exhortación a guardar la calma y a dejar una frase positiva. La frase positiva que él usa, pues es precisamente eso, ¿no? De que Dios bendiga a Guatemala y a cada uno de nosotros. Entonces, ahí podemos ir viendo las partes de esto llamado discurso político, ¿sí? Entonces, recuerde, son textos persuasivos que hemos ido, pues, abordando, que estamos abordando. Luego de esto, la extensión de este discurso político, pues, va a estar, es muy variada, ¿sí? Va a depender del momento, va a depender de las circunstancias, y cuando son presentados de forma oral pueden durar desde 5 minutos hasta 5 horas. Por eso usted se da cuenta con la eventualidad que estamos pasando, pues las autoridades abordan el caso, dan los elementos y terminan. No es que se tarden, va a depender de la intención, porque si la intención es, ¿qué le digo yo? En el caso de de la propaganda política, cuando hacen pues los discursos a una población en general, cuando van a un lugar, pues ahí tardan hasta dos horas o una hora incluso. Entonces, va a depender, ¿sí? De qué es lo que queremos lograr. Entonces, ahí va a ser muy variado el tiempo. Luego de entonces, de estos, nos pasamos a ensayos filosóficos, que también son parte de los textos persuasivos. ¿Qué son los ensayos filosóficos? Pues la forma de trabajar esto de los ensayos es cuando se presentan en la escuela, es decir, cuando a usted se le requiere algún tipo de escrito, ¿sí? Los ensayos filosóficos se elaboran en computadora, en hojas sueltas, las cuales pueden ir engrapadas o engargoladas, ¿sí? A eso hace referencia a los ensayos filosóficos. Hasta cierto punto, pues algunas tareas que cuando hay algún tema en específico, a usted se le solicita que lo realice con alguna estructura. Puede ser esta estructura la siguiente: introducción, planteamiento del problema, establecimiento de la opinión general, argumentación a favor de esa posición, respuestas a la posibles objeciones, y también vamos a encontrar acá la conclusión. Entonces vemos que pues las partes, en muchos casos, en estos textos persuasivos, tienen algunos elementos repetitivos. Y ahí es donde radica entonces, hasta cierto punto, los aspectos bien importantes y bien marcados para poder tener en cuenta esto de la persuasión. Y nos damos cuenta que esos elementos están constantemente en todos estos textos persuasivos. Luego de esto, entonces, vamos a observar acá que los ensayos filosóficos, cuánto deben de extenderse, ¿sí? Cuánto hay que ocupar. Un ensayo filosófico es breve. Por definición, puede ser de 5 a 6 cuartillas, hasta 15 o 20. Es decir, la extensión pues va a ser hasta 20 cuartillas, pero esto va a depender del tema, va a depender de los requerimientos que se le hagan para poder establecer esta cantidad. Pero pues en cuanto a lo que es los ensayos filosóficos, pues no hay una manera de determinar cuál es la extensión correcta. Va a depender del tema, definitivamente. Los ensayos literarios, ya vimos los ensayos filosóficos, ahora los ensayos literarios, lo que seguramente a usted se le va a hacer bastante común. La forma de realizarlos, cuando se presentan en la escuela, los ensayos literarios también se elaboran en computadora, en hojas sueltas, las cuales pueden ir engrapadas o engargoladas, ¿sí? Básicamente la misma forma de presentación. Ahora, en la estructura, vamos a entender acá 4 aspectos. La estructura más sencilla, ¿sí? Aunque hay otro tipo de estructura, pero aquí vamos a ver la básica. Es una introducción, introducir el tema, una descripción de la obra que se está comentando, o es decir, del tema que se está comentando, del evento que se esté comentando, el desarrollo del ensayo, es decir, el cuerpo, el tema en cuanto a los elementos que sostienen ese tema, los que refuerzan ese tema, la evidencia de ese tema, y luego pues cerramos lo que es la exposición
en cuanto al tema filosófico. Luego de esto, entonces, podemos observar acá lo que es esta estructura. Seguidamente vemos la extensión, cuánto debe de ser ocupado. Va a también a tener estos, son breves que los filosóficos. Aquí sí son más breves. Si allá nos proponían 20 cuartillas, acá únicamente van a ser abajo de 20, 15, 10, 12. Pueden ser de 2 o 3 cuartillas, ¿sí? Entonces, acá no lo manifiestan. Aquí ya son más cerrados. No son tan abiertos como los ensayos filosóficos. En un ensayo literario es más puntual, ¿sí? Es más puntual que un ensayo filosófico. Porque un ensayo filosófico nos rige hacia lo que es algo personal, algo de nuestra propia imaginación, mientras que un ensayo literario es una opinión basada en un argumento, es decir, en algo leído. Luego de esto, entonces, las novelas de tesis, es decir, las novelas, ¿verdad? En relación a esto, la forma que se van a trabajar, es decir, los informes que se presentan en determinado momento, se presentan a manera de libro. El autor las escribe en hojas sueltas